Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21. Agradecemos a todos nuestros colegas periodistas de Telenoticias Megavisión por mantenernos al tanto de las noticias nacionales e internacionales. Gracias a Luis Samayoa y también a Luis Ernesto Mendoza por esa importante información. También a Gaby por mantenernos también informado en el ámbito del espectáculo. A esta hora de la mañana queremos darle la más cordial bienvenida a dos maestros de aulas profesionales en el área académica. Quiero saludar cordialmente al licenciado Rafael Francisco Goches. Él es escritor y académico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, y muchas gracias por esta oportunidad para ejercer la ciudadanía en la expresión de opiniones sobre diversos temas de la realidad. Así es, en efecto. También quiero saludar al licenciado Juan Maldonado. También él es catedrático universitario, director de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Don Bosco y también conocedor de temas de país. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto, Rafael, por estar compartiendo esta mañana. Y bueno, ojalá que acá salgan algunas ideas importantes para hacerlas ver a la población y que ayuden a crecer a ese pensamiento crítico que tanto necesitamos. Así es, en efecto, como siempre, exhorto la invitación para que nuestro público nos acompañe, pueda participar, hacer uso de todas nuestras plataformas digitales y puedan de esa manera dar sus aportes pertinentes a la discusión y al análisis de los temas que vamos a tener este día con nuestros invitados. Quisiera de alguna manera conocer en una primera instancia, desde la perspectiva de ustedes como académicos, cómo examinan el actual momento coyuntural que vive el país en materia política electoral y sobre todo cuando estamos muy a la expectativa de conocer planteamientos y debates que de alguna manera estimulen precisamente ese voto que se necesita mucho para poder alentar lo que significa una buena campaña electoral o una buena y provechosa campaña electoral. A ver, ¿qué piensan? Fíjate que desde mi valoración es un momento importante, muy particular de lo que se vive en la historia del país. Creo que se venía con un proceso como que muy tradicional y común dentro del actuar, y con la llegada del presidente Bukele al poder y ahora su proceder, se han roto ciertas dinámicas de esto de la política, y esto en todos los sentidos, desde la forma de hacer política hasta el tipo de hacer política. Es decir, la forma me refiero a la difusión del mensaje, a cómo se transmite, cómo se llega, cómo se maneja el discurso, y en el tipo de política que tiene que ver con el actuar de eso. No voy a hacer valoración en este caso de si es positiva, negativa, impactante o no, sino que en modo particular. Que de hecho ya la hemos estado, de hecho ya hemos estado de lo que hemos estado hablando, y es más común, y creo que eso también tiene que ver más con el sentido de la población, de cómo lo vive, ¿verdad? Sí, claro, y sobre todo cuando hay un debate que emerge con elementos de juicio más legales o legalistas, ¿verdad? Como lo hemos visto en los últimos días, pero también que trasciende a una esfera de momento importante, porque yo creo que en una campaña electoral lo importante es conocer qué es lo que ofrece un candidato que indudablemente, si tiene la oportunidad del soberano de ser electo, ya tiene uno entendido hacia dónde va el rumbo del país. Y es correcto. Y eso es cuando termino de completar mi idea, en el sentido de que a pesar de que se ha generado este cambio o esta transformación un poco diferente, para mí sigue habiendo desafección dentro de la población. Es decir, ese elemento que no se mide, pero que ahí está, la desafección, en el sentido de que todavía hay mucha apatía por gran parte de la población
hacia los partidos políticos y aún hacia la política como tal. Se logra ver quizás la efervescencia de aquellos que participan o participamos de estos temas, pero hay gran parte de la población que todavía sigue con ese desánimo en general en el modo de la participación política del país. Y creo que eso debe ser importante a la hora de generar. Interesante. Conozco su primera intervención porque quiero introducir otros elementos de juicio muy importantes que me has dado con la pauta para tu planteamiento. Sí. Fíjate, Ernesto, que yo quiero recuperar un elemento que decía Juan en un principio, es el pensamiento crítico. Yo creo que desde la educación, y bueno, particularmente en el área mía, que es lenguaje, literatura, expresión, allí hay un gran trabajo que se puede hacer a nivel docente para la estimulación y formación del pensamiento crítico. Quiero decir pensamiento crítico real, porque también vemos en el entorno que hay muchísimas personas que se adjudican, vamos a decir, como la exclusividad del pensamiento crítico, que en efecto aplican el pensamiento crítico a todos los demás, menos a sí mismos. Es decir, hay personas que prácticamente actúan como que estuvieran en una secta. Lo que estas personas dicen, eso es, todos los demás, si no lo apoyan, pues entonces ya comienzan determinados epítetos como que están engañados, que son ignorantes, que son... Es decir, hay un montón de situaciones que se dan ahí, pero el pensamiento crítico sí es vital para saber discernir también qué es lo que nos están diciendo los candidatos. Dentro del pensamiento crítico, por supuesto, hay condicionantes. Hay condicionantes, por ejemplo, el tema de la lectura comprensiva. Ese tema de la lectura comprensiva también, bueno, ese es básico. De hecho, uno de los debates que ha estado, creo yo que ya superado, con el tema este de la legalidad de la inscripción de la candidatura del presidente actual para un segundo periodo, mire, ese es un tema de lectura comprensiva, ¿así? Es un tema de redacción, ¿sí? Es un tema, porque... Alguien me decía, ese es un tema de alta política. Pero es un tema de redacción porque fíjate que hay... Sí. Bueno, a ver, lo comparo un poco emulando el símil, ¿no? Pero es interesante. Sí, yo creo que es un tema de redacción en el sentido de que hay gente que dice hay 6 artículos de la Constitución que prohíben la reelección, pero yo quisiera que... Bueno, eso por supuesto es debatible, es discutible, yo creo que no es así. A partir de la lectura comprensiva de la sentencia habilitante de la Sala de lo Constitucional. Hay mucha gente que cree que las leyes y las sentencias son solo para los abogados, por supuesto mis respetos para el gremio de abogados, pero yo creo que las leyes son para toda la población. Lo que pasa es que a veces están redactadas de un modo que la población que tal vez no ha tenido acceso a, digamos, a ciertos niveles de la educación y de desarrollo de lectura comprensiva, las encuentra sumamente enredadas. Entonces, con este tema de los 6 artículos, por ejemplo, yo quisiera que hubiera uno solo que dijera se prohíbe la reelección presidencial inmediata, pero no lo hay. No hay uno que diga exactamente eso. Y entonces venimos al tema del artículo aquel famoso sintagma del periodo inmediato. El periodo inmediato anterior. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y los señores constituyentes qué quisieron decir? Porque creo que se hubieran ahorrado muchísimos problemas. Y ahí entra la lectura comprensiva, y la falta de una lectura. La diferencia entre lo que supuestamente querían decir y lo que pusieron realmente. O aún el hecho que debatíamos el viernes en el programa, Ernesto, el utilizar o, solo el o ya es un condicionante también para darle otra interpretación a cualquier tipo de lectura que se pueda hacer. Nos enredamos en esto producto de la falta de esa, digamos, experticia o formación educativa a la que debemos haber sometido para poder comprender o entender, o es que verdaderamente también el arte de la política o el político hace de la política un arte para manipular. Yo creo que se vinculan las dos cosas. Una en el sentido de que como país no hemos tenido procesos de formación de pensamiento crítico. Desde las reformas anteriores, creo que desde la ADN, que todavía por ahí no se vienen dando estos elementos de lectura básica. O sea, y si vemos los resultados, que aunque sean
muy incipientes que se quieran ver desde esa manera, los resultados que se vinieron dando desde la PAES hasta las nuevas versiones de las pruebas que se hacen ahora para los bachilleres demuestran que no hay ese proceso de formación de lectura que incide también a nivel matemático, es decir, van de las dos manos, van en línea, van vinculantes. Si yo no tengo una lectura comprensiva, tampoco voy a tener un alto alcance en matemática. Sí, que es una inteligencia lógico-matemática, precisamente. Correcto. Entonces, y desde ahí vienen otros aspectos que no solo hay que pensar que este pensamiento crítico se va a dar únicamente por estar leyendo, sino que también se da en el contexto de la interpretación de imágenes, de interpretación de símbolos, de interpretación de otras cosas, que ahí es donde vienen. ¿Qué se quiere decir? O qué es lo que se está queriendo decir en el fondo, pero no se dice. Entonces, esas cosas son muy particulares. Y yo también quiero complementar una idea que mencionaba Rafael, que ahora, con el auge de la tecnología, específicamente de las redes sociales, se piensa que yo soy muy crítico al dar mi opinión. Eso, o sea, puedo dar mi opinión, pero esa opinión no significa que necesariamente tiene que ser crítica. Para poder tener un aporte crítico a todo lo que suceda a nivel del país, o sea, debo entender el contexto, debo tomar de referencia el contexto para hacer lecturas desde ahí, debo valorar de dónde viene, qué es lo que está pasando ahora, cómo se relacionan los entes, y no solo generar una opinión muy emocional, que muchas veces es lo que pasa a nivel de redes, que expresamos opiniones emocionales, y sobre esa opinión pensamos que se dan aportes críticos al país. Y estamos recibiendo mensajes, digamos, no tanto positivos, sino que argumentativos, válidos como ciudadanos, como salvadoreños. Hoy en día, a criterio de ustedes en este contexto electoral, profesor Goche. Fíjate que a mí el tema de la argumentación me apasiona. ¿Sí? Me apasiona. De hecho, ya tengo como 8 años de estar anualmente formando estudiantes específicamente para el tema de la argumentación, y a lo largo de ese tiempo pues hemos ido encontrando situaciones que se aplican de la teoría de la argumentación a la política. Menciono uno que es muy sencillo, creo que es un gran daño en la forma de hacer política, en la forma de intercambiar argumentos, el tema de la falacia argumentativa de la descalificación, lo que técnicamente se conoce como la falacia ad hominem, es decir, que te dan un argumento y tú no rebates o no refutas ese argumento, sino que atacas directamente a la persona. Eso es lo que vemos a diario en todos los intercambios, y es que no insulto, pero normalmente dice alguien viene y hace una crítica. Pero es saludable debatir, profesor. Claro, se debería debatir el argumento, pero lo que normalmente vemos es usted que lo dice, mejor no diga nada y le sacan todos sus antecedentes. Porque vas desestimando a la persona y no desestimando al argumento. Y por último, no la idea o el argumento. Entonces, ese simple hecho de la técnica del debate, de saber detectar una falacia argumentativa, ya eso le daría un nivel, le elevaría el nivel del debate político. Cosa que no está sucediendo. Más allá de lo que, bajo ese planteamiento que usted ha hecho, la oposición debería de estar construyendo una propuesta o un discurso, más allá de estar cuestionando la inscripción o la reelección a la que se somete con el periodo inscrito, con el proceso de inscripción del presidente actual. Yo creo que, bueno, si nos pasamos al tema de la estrategia... Es que es bueno combinarlo, ¿no? Porque yo creo que al final... Sí, si nos pasamos al tema de la estrategia de esto que llamamos oposición, ahí ya tenemos, digamos, procesos lógicos. Es decir, una cosa muy elemental, que es que una estrategia, que una táctica, llamémoslo así, no te está funcionando, o el mensaje no está llegando a la población, o está llegando mal, o las personas que lo expresan muy mal. Entonces eso también, ese es otro tema educativo, o ese es otro tema del debate. Porque, por ejemplo, ahí se pueden fijar porcentajes. ¿Qué es lo que es más efectivo? ¿El contenido, lo que estás diciendo, o la forma en lo que lo estás diciendo? ¿Ya?
Entonces hay gente que dice, bueno, es un 60-40, 60% es la forma en que lo dices y tu argumento puede ser un 40%, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? A veces podemos tener argumentos interesantes de discutir, pero en la campaña política actual los están comunicando de muy mala manera. Yo aquí en este mismo set hace un par de días vi a un candidato que, miren, mis disculpas, yo quiero ser abierto a escuchar propuestas, pero un candidato que expresó a nivel de forma y a nivel de contenido se expresó terriblemente mal, y si yo tenía alguna intención de ponerle atención a este candidato, entonces yo digo, bueno, me lo está comunicando tan mal, y de hecho es un fondo vacío, porque lo que vino a decir prácticamente es que no tenía ninguna propuesta. Pues entonces uno dice, o sea, ¿qué es lo que está pasando acá, ¿verdad? Entonces todos esos temas podrían enriquecer y podrían darle una mejor brújula, no solo a la oposición, a todos los actores políticos, tanto el partido de gobierno como sus aliados. Un principal argumento que plantean ellos es que estamos compitiendo en desigualdad de condiciones con un presidente electo que no ha renunciado, no ha depositado su cargo y ya está inscrito como candidato. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, eso de la desigualdad de condiciones es algo que ya ocurrió en el pasado, ¿verdad? Y no con un tema de reelección. Cuando estaba en campaña, si no me equivoco, fue para la campaña 2009, ¿verdad? Que estaba en ejercicio de funciones el presidente Saca. Y él andaba en campaña. Y lo que decía era que él era presidente hasta las 4 de la tarde y de las 4 de la tarde en adelante, ya cuando eran los mitines, era etcétera, dirigente de partido. Entonces ya, pero él andaba en campaña. Es decir, si hablamos de recursos estatales, ¿qué presidente y qué partido en la historia del país ha estado libre de pecado? Libre de pecado. A ver, Juan, interesante un poco el aura del análisis al que hemos llegado, ¿no? Sí, correcto, y es que esto lo que da pauta es que en realidad es necesario, desde mi perspectiva, y yo lo vengo valorando desde hace tiempo, ejercer nuevos procesos formativos a nivel de política. Y no solo hablo de política partidista, de que es necesario, sino de el sentido del desarrollo de estas habilidades en las personas, en la ciudadanía. Por eso yo siempre he recalcado que es necesario hacer cambios a nivel del currículum en donde se desarrollen competencias ciudadanas que no se ven tan plasmadas. Y hacer competencias ciudadanas implica que yo voy teniendo ya mi aporte en todos estos sentidos de lo que estamos hablando, y así dar mi valoración desde mi entorno, desde mi comunidad, y así voy creciendo hasta llegar a un impacto a nivel de la política partidista en este caso, de qué es lo que se viene haciendo. Es decir, porque acá casi que es común escuchar y repetir en ciertos argumentos el hecho de decir, bueno, es que esto se hizo en el pasado y se viene haciendo. O sea, ¿quién no lo hizo así? Es lógico, pero eso significa que nos hemos quedado estancados ahí, que no ha habido ese proceso de renovación en el quehacer político. Y por lo tanto, ahora los procesos políticos o quienes hacen la política a nivel de partidos, pues se basan en eso, que no hay esa forma de hacer mi la equipo diferencia. de producción me acaba de plantear una pregunta que es interesante, de alguna manera, que nos lleve a coronar este análisis que están haciendo. ¿O es que verdaderamente también se necesita de una nueva renovación de partidos políticos y de líderes políticos en este contexto? Sí, yo creo que es necesario las dos cosas, pero ¿cómo va a surgir eso? A través de realidad que se empodera a la ciudadanía en sus competencias de hacer y de involucrarse. Se habla mucho, y yo lo cuestiono, soy alguien que cuestiona, que se romantiza mucho el término democracia. Es decir, para acá todos apuntan a la democracia como tal, pero no hay una verdadera democracia representativa. Es decir, en el sentido de que la oposición, a la población. La oposición necesita argumentos para poder remontar lo que hoy en día tenemos. Claro, pero creo que ese argumento que se está tomando ahora simplemente es para generar ese posicionamiento y querer tener más votos ante una estrategia mucho más implementada, ante un posicionamiento mucho más fuerte del actual presidente. Es decir, de que bajo elementos de que se está atacando a la democracia, que hay peligro de país,
más generar, como desde mi valoración, como una estrategia de temor, a modo que puedan llegarle votos a no tener propuestas en particular. Nos hemos ido, amigos televidentes, nos hemos ido a la cima para ver un horizonte desde la perspectiva de ellos, de cómo se está viendo el tema de la campaña electoral, este momento de coyuntura electoral que se vive en el país. Profesor Goy, bueno, en ese mismo sentido, la renovación de un nuevo espectro de partidos y de líderes políticos que ha sido, digamos, como la factura todavía pendiente que saldar en el país, ¿no? Fíjate, yo voy a decir algo que, pues no sé, quizás a algunos les puede parecer quizás extremo, pero yo creo que sí es necesario decirlo. En estas próximas elecciones, a la espera de lo que puedan decir encuestas que me imagino que en este momento se están realizando, pero yo creo que en estas próximas elecciones sí sería sano para el país que ciertos partidos de esa oposición, de esa política antigua, ¿verdad?, que ya son obsoletos, realmente ya pasaran a una irrelevancia total y dieran espacio para que surgiese una oposición mucho más constructiva, como dice el amigo Andrés Espinosa, ¿verdad?, en vez de una oposición, una proposición, ¿verdad?, porque la manera de hacer política de estos partidos y por el tipo de gente que está detrás arrastra vicios del pasado, como los que hemos señalado, las falacias argumentativas, la manipulación, el creer que a veces sin contenido se puede hacer campaña, etcétera. Yo creo que hace falta, coincido con otros analistas que mencionan la necesidad de una oposición en ese sentido, constructiva, ¿verdad? Una oposición que surja posiblemente de una generación que en la actualidad o están en la universidad o laborando entre los 25, 26 años, o una generación que hoy es joven, pero que tendría que soltar ese lastre. A ver, y la habréis visto, como dice el gallego, como lo dice el español, la habréis visto a lo largo de la historia. Es una oposición constructiva. Yo hasta ahorita sigo queriendo comprender en qué consiste. Sí, el rol de un agente, o perdón, de un actor del Estado, en el caso de la Asamblea Legislativa, creo que ayer lo hablábamos en radio, es ser contestatario, es decir, montar el equilibrio sobre la base de lo que se está haciendo bien, pero también cuestionar sobre la base de lo que se está haciendo mal, ¿no? Claro, pero ese mismo tipo de oposición, bueno, no sé en el país si la habremos visto, ¿verdad? No sé si la habremos visto, pero creo que una condición, llamar una oposición como más inteligente, pues más astuta y más, pues no sé, como más práctica en cierto sentido de lo que lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Porque más adelante podemos hacer un breve perfil de qué es lo que tenemos de oposición ahorita, y realmente si yo estuviera en una postura de cierta insatisfacción con el actual gobierno y estuviera buscando opciones, bueno, ok, no voy a votar por Bukele, no voy a votar por Nuevas Ideas, pero ¿por quién voy a votar? Entonces, cuando vemos ese panorama, a mí me parece desolador. O sea, ¿qué tenemos de alternativa? Entonces, sí, yo creo que esa nueva oposición tendría que tener otras características, ¿verdad? Más innovadora. Sí, no, es más creativas. Más creativa. Desde el hecho yo lo manifestaba que en este periodo, sobre todo, no se puede hablar de una oposición. Quizás se le da el término como tal por lo común que no está a favor de, pero más que ser una oposición, para mí se vuelve como un grupo protestante. Digo que protesta nomás porque no hay algo en particular que pueda darle. Y yo siempre le he dicho, una oposición debe tener tres características. Uno, que reconozca los aciertos que se están haciendo, porque si solo voy a criticar y a criticar y a criticar, es eso. Entonces es una protesta, no es... Pero si primero critico y después veo por qué lo voy a hacer. Primero, el reconocer aquellas cosas que se están haciendo bien, denunciar aquellas cosas que no se están haciendo bien y proponer. Creo que ese ahí viene el punto. Si yo reconozco, propongo, reconozco
denuncio y propongo, creo que eso daría una visión ahí con argumentos a la población para tener opciones. Pero en estos momentos solo estamos viendo que el argumento solo se va por el lado de, o la base fuerte de la argumentación de los pleitos, de los artículos constitucionales sobre la reelección, pero no le están dando base a las propuestas. Y la propuesta es lo que la población quiere. Y al no tener propuestas, entonces, ¿qué opciones voy a tener? Como se diría en el término popular, entonces me quedo con el menos peor. Digo, ese es el contexto que se puede manejar. Te voy a poner un ejemplo de cómo en el tema muy en particular de la inscripción que hizo el Tribunal Supremo Electoral con respecto a la fórmula del presidente Bukele y su vicepresidente, decía que la resolución del tribunal para inscribir esta fórmula presidencial reafirma la sumisión de los magistrados al oficialismo. O sea, hacen un énfasis directamente de ataque a una institución que sus argumentos ahí están. Válidos o no, no me corresponde a mí, pues hay un debate legalista alrededor de todo esto. Sí, mira, con ese tema de la inscripción y la sumisión y la coacción también y las amenazas que han sufrido, ¿sí? Los magistrados, bueno, hay un personaje de esto de la oposición que llegó casi que a perdonarles la vida, a decir, es la última oportunidad que tienen, si no los vamos a enjuiciar en, no sé, en el 2050, una cosa así, ¿no? Sí. Que llegamos al 2050. Es que eso es o sea, el punto aquí es el siguiente, que cuando se refieren incluso en términos de respeto a los magistrados de un Tribunal Supremo Electoral, que le llegan a decir traidores, que le llegan a decir sumisos, es decir, eso también tiene que ver con el aspecto de la tolerancia y de la comprensión de cuál es el punto de la contraparte. Volvemos al tema de la técnica del debate, ¿ya? Por ejemplo, yo como ciudadano, bueno, a mí me gusta escuchar diversas posturas. Entonces yo puedo entender cuál es la lógica argumentativa de quienes están en contra de la reelección y puedo entender la resolución de la sala que habilitó esa candidatura, ¿ya? Entonces, y puedo sacar mis conclusiones. Incluso, aunque no sea abogado, yo puedo intentar, puedo preguntar, puedo escuchar, por ejemplo, al licenciado Valdivieso, puedo escuchar a la licenciada Tania Pastor, puedo escuchar al doctor Méndez Azahar, que fue constitucionalista, puedo escuchar a diferentes personas que me pueden dar una perspectiva y lograr entender cómo es que se dio esta inscripción. Y es que la tesis de Julio, el doctor Julio Valdivieso, es que la reelección es un acto que lo da el soberano, ¿verdad? ¿Y quién es el soberano? Es el pueblo. Sí, o incluso que con el tema mismo, digamos, no para entrar otra vez al debate si es constitucional o no, pero yo me quedo con que he logrado comprender, después de escuchar atentamente posturas diversas, yo puedo entender que la habilitación de la candidatura la da una resolución de una sala basándose en un camino de jurisprudencia, es decir, del conjunto de sentencias y doctrina que establecieron las salas anteriores, ¿ya? Y esas salas anteriores, al recorrer ese camino, independientemente de que, digamos, estuvo bien o estuvo mal, el hecho es que crea jurisprudencia, crea un camino que ahora puede ser recorrido. Incluso me permite, esa perspectiva de análisis me permite advertir de serios peligros que las salas anteriores abrieron caminos y que ahorita no se han utilizado, pero se podrían utilizar. Serios peligros por actuaciones de las salas anteriores. Claro, veamos el tema muy específico. De un solo plumazo dejaron a la Asamblea Legislativa sin diputados suplentes. O un serio peligro, por ejemplo, ¿qué tal? No ha ocurrido ni creo que vaya a ocurrir, pero ¿qué tal si se le ocurriese al gobierno inhabilitar a un candidato a partir de hacerle una denuncia en un tribunal y proceder a su inhabilitación basándose en el hecho de que tiene una denuncia, no de que ha sido declarado culpable, sino de que tiene ese camino? Lo abrió la sala anterior. Es interesante, muy buen elemento. Y es muy peligroso. Entonces, a estar atentos, es decir, el pensamiento crítico te obliga a estar atento a todo lo que sucede, te obliga a detectar acá, bueno, por ahí va tal argumentación, por ahí va tal planteamiento, a sacar la idea central de qué es lo que te están planteando. Un programa de alto quilataje de análisis, el que hemos tenido tenemos esta mañana. Tengo una pregunta porque estoy contra el tiempo, son las 7 en punto y hay compromisos de publicidad.
A ver, el tener diputados que solo están a la espera de lo que se les envíe a casa presidencial para aprobarlos es parte de una democracia representativa. No, es que yo valoraba el término democracia representativa, no en el hecho de que estén diputados hasta diferentes fracciones, sino que la democracia representativa implica la participación de la ciudadanía en este tipo de toma de decisiones, es decir, seguir el proceso de la lógica a la inversa de cómo fueron electos y propuestos y representan, es decir, por ejemplo, un diputado tiene una representación hacia una zona geográfica en particular. Él representa a esa población. Pero veamos, ¿cuántos de los diputados, de los que tenemos actualmente y de los que vamos a tener, en realidad llega a ese territorio a discutir una de las propuestas que está ahí y toma de referencia lo que la ciudadanía que representa le dice? Pues no, casi que es ninguno. Y estamos hablando de todos los partidos. Sí. Entonces, en este caso, ese es el tipo de cambio que debería verse. Una democracia representativa no está solo en función de votar a favor de mi partido, sino que en realidad se refleje la opinión de la ciudadanía en ese cargo público que ostenta, porque para eso yo le he elegido, para que me represente. Fíjate que en ese punto elemental, me voy a la pausa, voy a dejar planteado un poco este esquema. Hay abogados, organizaciones, ONGs y partidos políticos que han presentado, por lo menos creo que son 5 o 7 escritos al tribunal exigiendo no solo la no inscripción, ahora que en este caso que anule la inscripción, ¿verdad? Entonces se da en un contexto obviamente de discusiones que se quedan cortas cuando tú, y lo que hemos hablado en minutos anteriores, te preguntas, bueno, ¿y cuál es entonces el sentido de tener una campaña electoral en la que estemos escuchando la formulación de proyectos o propuestas en concreto? Esa es una de las primeras preguntas que surgen. Voy a hacer una pausa, regresamos. ¿Qué opinan ustedes también sobre el tema de los candidatos y cuando estos le restan importancia a las encuestas electorales? Me gustaría conocer la opinión de ustedes frente a ese fenómeno expresivo de la población que lo dictan, lo muestran estos estudios, y la opinión que tienen los candidatos, ya sea diputados, alcaldes o, en este caso, presidenciales. Bien decía y trajo a colación el profesor Goches el tema del candidato del partido Nuestro Tiempo, que dijo que él ahorita lo que le interesa es ver otros puntos y no realmente estar interesada en la propuesta, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eso lo tuve acá esta semana precisamente con el candidato Luis Parada. Pausa, 7:03, regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta primera etapa del programa. En la segunda vamos a tener un interesante debate con 2 candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa para poder de alguna manera complementar el ejercicio del análisis de alta gama que tenemos esta mañana con nuestros invitados, 2 estudiosos de la materia educativa. 2 estudiosos en el área de temas importantes del país, el profesor Rafael Francisco Goches, él es escritor y maestro, Juan Maldonado también, catedrático universitario e conocedor de temas de país. Planteaba, ¿qué opinión tienen ustedes con relación a la postura que asumen los candidatos presidenciales de restarle importancia a la opinión de las personas cuando son encuestadas y le dan el voto de preferencia a la parte oficial? 1. Y 2, ¿es esto, da pie para poder preguntarse cuáles pueden ser los elementos o los argumentos que estos deberían de tener para remontar ese tipo de preferencias como tal? Mira, yo creo que con esto del menosprecio, así lo entiendo yo, un menosprecio a la opinión ciudadana, hay un argumento que circula por ahí en algunos círculos, sobre todo académicos y periodísticos, y que el candidato de Nuestro Tiempo prácticamente ha asumido como propio. Y es el decir es que la gente está engañada
y es que bueno, eso lo dijo él literalmente, la gente está engañada. Porque tiene miedo, o que tiene miedo de opinar. Sí, claro, pero entonces el punto es que si están engañados no tienen miedo, una u otra cosa, ¿verdad? Pero el punto es que dicen, o está engañada la gente o es que la gente es ignorante. Algunos lo han dicho así, ¿verdad? Entonces, persistir en ese discurso también implica, yo creo que es una cierta intolerancia también. Es decir, el no querer, el no abrir la mente a comprender por qué la gente ha manifestado su opinión de esa manera, aunque yo no esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esa apertura, es decir, a ver, tratemos de entender por qué la gente, pues, digamos, en general se puede decir que apoya, pues, la gestión actual, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis, de esa empatía, de ese ponerse en la situación cotidiana de las personas, es que se puede llegar a entender, ¿verdad? Más allá de tal vez algunos discursos o disquisiciones un tanto más abstractas, como el concepto de democracia, ¿verdad? Porque en este tema del concepto de democracia, pues ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? ¿Qué es la democracia? ¿Cómo se ejerce mejor? Si realmente la democracia está en peligro, si se puede entender, si se puede hablar de una democracia teórica que funcione bien, pero que en la práctica constituya realmente una legitimación de la exclusión permanente de amplios círculos de la población, etcétera. Ese es otro tema distinto, pero yo creo que ahí sí, quienes se expresan de esta manera, quienes dicen pues no importa la opinión de la gente, o la gente está engañada, o que yo vengo a despertar a la gente, o la gente es ignorante, no tienen esa empatía, para intentar comprender a las personas sencillas, a las personas comunes, como suelen decir, a las personas de a pie. Y es que hay que entender que, por ejemplo, todas las encuestas son una radiografía que representan la percepción de la población, en este caso. Y la percepción es la concepción de la realidad que ellos, la población tiene en ese momento ante ciertos temas o ante ciertas circunstancias de lo que se puede vivir. Y mi percepción de la realidad puede ser muy diferente a la de Rafael, puede ser muy diferente a la tuya, Ernesto, porque vivimos en círculos y contextos diferentes. En términos prácticos, en términos prácticos, ¿tú crees que la oposición puede remontar todo ese factor de preferencia que tiene la población hacia la actual gestión? Mira, es que todo es posible. Yo creo que sí puede, ojo, quiero dejarlo bien claro, creo que sí puede remontar si en realidad estuviese haciendo propuestas concretas y si estuviese desarrollando factores de argumentar nuestra buena amiga esa propuesta. Evelyn decía no simplemente ayer que podía haber segunda vuelta. No simplemente una cuestión de y días anteriormente traíamos a colación extra cámara, que días anteriormente estaba cuestionando de que no habían propuestas de yo creo que yo voy a insistir en lo que dije antes. Para mí lo mejor es que en estas elecciones queden obsoletos Arena y el FMLN y que dé paso a una nueva oposición, pero aún poniéndonos, digamos, en una postura de cuál es el techo de la oposición, ¿verdad? ¿Cuál es el techo de la oposición? Si nos vamos a los números, recordemos que en 2019 Bukele ganó la presidencia con el 53% de los votos y en 2021 ganó con su partido Nuevas Ideas. Gracias a él y para darle el apoyo a él, ganó como con el 66%. Entonces, si nos vamos a los números ya establecidos, yo creo que ese es un techo que la oposición podría plantearse, es decir, si lograsen unificar el descontento de que ciertos sectores de la población pueden tener, y lo cual es perfectamente legítimo, es decir, es válido que una persona no esté de acuerdo con el actual gobierno por lo que sea, X, Y, Z, pero yo creo que si la oposición lograse unificar ese porcentaje, ahí tendría un techo interesante, porque sería una posición de un tercio, ¿verdad? Que en las circunstancias actuales es bastante bien. El problema es que la oposición ahorita, yo pues voy a hacer una analogía, quizás para que se entienda mejor cómo yo percibo la oposición. Es como que yo voy caminando por el parque y me sale un vendedor con un producto.
Digamos, pensemos en el FMLN. El FMLN es ese vendedor, es un vendedor muy hábil para hablar, para expresarse, muy parlanchín y todo. Y yo, qué interesante. Y cuando veo el producto que me va a vender, yo observo que venció hace 4 años el producto. Es decir, por muy buen vendedor que sea, me está vendiendo un producto vencido. Entonces, ese, disculpe, no lo voy a comprar. Sigo caminando, me sale otro vendedor, que es Arena. Y me empieza a decir, mire, yo soy vendedor, yo me gano la venta. Bueno, pero pasaron 5 minutos y no me ha dicho qué es lo que me quiere vender. Y le dice, bueno, sí, mucho gusto, pero disculpe, no tengo tanto tiempo, porque nunca me dijo qué es lo que quería vender, y eso es lo que yo veo en Arena. O sea, ¿qué me están ofreciendo? Es decir, aparte de algunos errores garrafales de campaña en los que han persistido, ¿verdad? Como el tema de la seguridad no se come, que no solo lo dijo el secretario general, sino que además lo repitió la candidata a la vicepresidencia, sabiendo que fue un error. Y el tema de las cumas, ese es otro. Y por último, viene otro vendedor, que es Nuestro Tiempo, y me dice, mire, yo no soy vendedor. Ajá, ¿y qué le puedo ayudar? Mire, yo no le estoy vendiendo nada. Y todavía me dice ignorante. Entonces yo veo una oposición que no está sabiendo. Pero quiero salvar el país. Ajá, pero yo veo una oposición que no me está dando propuestas, no me está entusiasmando, lo que me propone es volver al pasado. Es decir, no están logrando canalizar ese potencial descontento que podría ser el techo de un tercio. Es importante. Interesante, yo quiero interesante la analogía. Yo quiero agregar lo que Rafael también plantea, en el sentido de que a veces se puede decir muy en general no estar de acuerdo con las encuestas, pero si hacemos una lectura muy parcial de cada ámbito, le encontramos lógica. Por ejemplo, la popularidad del presidente sigue siendo alta, y eso está marcado, y eso la población lo percibe por diferentes hechos, sobre todo en este sector que ha recibido ciertos beneficios. Cosa diferente es cuando se analizan o se ven los resultados de los diputados. Ahí ya hay un menor porcentaje de aceptación, o por lo menos tienen menor nota de lo que se percibe. Y mucho menos es en los consejos municipales o representados por el alcalde, que todavía es mucho menor todavía. Entonces, ¿cómo es que ante la figura, por ejemplo, que se quiere leer que solo por el presidente sí no somos inteligentes, pero cuando evaluamos mal a los alcaldes, ahí sí, porque es lo que se vive, etcétera? Entonces vemos que las situaciones son muy coherentes con base a lo que se hace desde la experiencia propia, y es ahí donde no se quiere ver. El punto es que si bien es cierto, las encuestas no reflejan el sentir de toda la población que participa electoralmente, porque no solo es la población en general, sino que la población que participa en las elecciones, pero es un indicio de lo que expresa la percepción de ellos en cada espacio. Y a partir de ahí deberían hacerse las lecturas pertinentes en qué cosas debería yo estar cambiando como propuesta de partido en competencia para hacer una venta diferente de la población, y no tanto en lo que se dice, sino también, como bien decía Rafael, en cómo se dice, porque no vemos una empatía en el discurso dentro de los candidatos hacia querer posicionarse ante la población. Pareciera ser así que las elecciones en estos momentos, o la campaña, que para mí no está bien desarrollada como campaña electoral en estos momentos, es únicamente de los partidos contra el presidente, y no es de los partidos o de los candidatos para la población, porque hasta el momento ni aún no se ha percibido propuestas diferentes hasta del mismo partido Nuevas Ideas. Entonces estamos como en ese proceso de nada, ni chicha ni limonada, como se dice popularmente, a ver quién reacciona primero y cómo voy a actuar en estos otros procesos de lo que se viene dando a continuación. Hay un énfasis que hemos logrado contigo por ser de manera frecuente. Esperamos también que el profesor Goche nos acompañe de manera frecuente, porque son muy certeros sus opiniones. Y está relacionado con el énfasis de sus campañas. Los partidos políticos saben que el control de superación en términos numéricos es cuesta arriba para hablar del presidente, aunque ellos sostienen de que no hay nada escrito en política. Pero también descuidan un poco el énfasis que debe tener
en este caso el estamento legislativo, que es otro énfasis de control de poder dentro de lo que es una estructura del Estado, ¿no? Claro, porque es al final quien va a lograr el balance. Lo que decíamos, dentro de este contexto, el presidente puede ganar las elecciones muy bien, pero entonces, para mí, la oposición tuvo que haber sido, en este caso, tener una claridad en apostarle más a la Asamblea, en lograr más diputados que le hagan contrapeso a la parte gubernamental y no tanto en perfilarse ¿Qué piensas sobre ese análisis que se saca y extraigo un poco del debate político? Sí, fíjate que yo cuando hace varios meses tuve la primera oportunidad en Pulso Ciudadano para dar mis opiniones sobre política, yo ahí precisamente planteé que a mi criterio estaba... La oposición se había equivocado, había hecho una mala lectura en plantear todas aquellas reuniones que se hicieron en secreto y que aceptaron y que no aceptaron que les habían hecho y todo eso. Ahí estaban planteando una candidatura presidencial única, pero donde realmente tendrían que haberse enfocado sus esfuerzos es en el tema legislativo. Lo que pasa es que en el tema legislativo yo creo que ni siquiera se les ocurrió, porque si para hacer una fórmula presidencial única hubo tantos intereses encontrados y tuvieron tantos problemas, ¿tú te imaginas la cantidad de problemas que hubieran tenido para presentar candidatos de una alianza opositora única? Pues si toda esa gente que aspira a los puestos de diputados, ya me imagino yo, todos ellos que hubieran dicho, sí, yo voy a hacer un paso al costado en beneficio de la unidad y de la democracia, eso lo veo más que imposible, pero ahí tuvo que haberse enfocado, porque ahorita, digamos que sí, ciertamente la preferencia para diputados puede ser menor que el apoyo presidencial, y ciertamente para alcaldes todavía menor, pero aún así todavía pareciera que por lo menos las 3/4 partes de la Asamblea van a estar como apoyo del presidente. Bueno, yo sé, me quedo todavía con el sabor a seguir leyendo en todos esos, digamos, párrafos de los cuales ustedes plantean la lectura que hemos hecho esta mañana en alta gama de análisis, sobre todo porque la opinión pesa desde el punto de vista de la experticia académica que ustedes tienen. Yo les agradezco muchísimo, espero que más adelante podamos contar, como siempre, con el tiempo y el conocimiento de ustedes para compartirlo con nuestros televidentes. Gracias, profesor Goche. Bueno, muchas gracias, mucho, Ernesto, y un gusto haber compartido con Juan este panel. También, Juan, te agradezco muchísimo. Y nos vemos el viernes en Choque de Opiniones, sí, ¿verdad? Claro. Siempre estamos ahí en radio también. Claro, un gusto. Pues vamos a invitarlo también al profesor Goche. Sí. Un gusto, y ojalá que las propuestas de la oposición tiren más hacia una utopía y no hacia una distopía. Ok, interesante. Por mi parte, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, viene Isaac Ortega, candidato a diputado por Cambio Democrático para San Salvador. Franklin Martínez, candidato a diputado por el FMLN por la Libertad. Un debate interesante que vamos a tener también sobre el rol que debe de jugar una asamblea legislativa y qué ofrecen como partidos políticos a la población. Pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Isaac Ortega, candidato a diputado por Cambio Democrático para San Salvador. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Isaac. Buenos días, Ernesto. Buenos días a la población que nos está viendo, a Franklin también, a todos los que nos acompañan en este canal, ¿verdad? Aquí en este espacio, y sobre todo a la población salvadoreña que nos ha permitido llegar hasta sus hogares. Gracias, Franklin Martínez también, candidato a diputado por el FMLN por el Departamento de la Libertad. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días a todos, que tengan el mejor de los días, éxitos. Bueno, saludos a Isaac y a ti, Neto, gracias por la invitación. Ok, veamos un poquito el tema de la campaña electoral desde la perspectiva y el seguimiento de lo que conversaba anteriormente con dos académicos en este mismo espacio, donde decían de que veían una desarticulación particularmente del factor argumentativo de una campaña que podría de alguna manera impactar y motivar al electorado frente a un voto preferencial y de buenos números que se le da a la parte oficial. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes frente a este tema? Abro el debate. Empiezo.
Dale. Mira, yo creo que la gente está empezando a hacer sus propias valoraciones. Lo bueno ahora, y me parece que es reciente, hace aproximadamente un mes, es que ya hay elementos y variables que uno puede evaluar. Porque antes no tenías nuevas variables. Ahora las variables que estamos empezando a medir se llaman candidatos. Y además de esa variable también tenés el tema de las propuestas que van a empezar a aparecer. Eso no estaba hace mes y medio, ¿ya? Y aunque no estaba, nos hemos quedado con una foto de una encuesta que ya en realidad quedó absolutamente desfasada. Entonces yo creo que lo que está marcando ahora, y me parece que esto es lo rico, digamos, de lo que va a empezar a marcar de alguna manera el ejercicio de la campaña, es la visibilidad de las nuevas candidaturas, la visibilidad de los nuevos rostros, el planteamiento, el análisis, la argumentación. En realidad, ¿qué tanto cambio están empezando a mostrar estas nuevas voces que están apareciendo ya en el ejercicio de la política? Y a mí me parece que esto va a empezar a cuajar y a mover un poco los números. De hecho, yo tengo esa tesis. Mira, hay 3 grandes bolsones, digamos, de electores que se van a montar y que ya están empezando a armarse. Yo, por ejemplo, que hago escucha social, lo veo ahora. El primero es el voto o el ciudadano que está preferentemente pegado, digamos, a la visión oficialista, al mensaje oficialista. El segundo es aquel que se le está desprendiendo a ese mensaje oficialista, por varias razones. Aquí entra mi segunda tesis, que es que vamos a tener dos tipos de votante nuevos. Uno, el votante que va a hacer un ejercicio de castigo, y el otro, el votante que va a hacer un ejercicio por miedo. Okay, y el tercero es aquel que está en realidad contra o anti el oficialismo. Ok, veamos, a ver, ¿compartes tú ese elemento de juicio Mira, que plantea Franklin? Lo que sí es cierto es que durante todo este tiempo preelectoral, por las mismas prohibiciones de las leyes, no se ha podido dar a conocer mucho el tema de las propuestas, el tema del trabajo territorial que se está haciendo, lo que se ha venido trabajando para evitar algún tipo de problema en cuanto a violar la ley para hacer proselitismo. Hay que ser prudentes y cuidadosos en ese tema, y eso ha impedido que el mensaje de los partidos políticos vaya creciendo en la población. Sin embargo, cuando tú visitas el territorio, cuando tú vas a las comunidades, cuando vas a los cantones, a las áreas donde tú puedes ir a platicar con la gente y averiguar sobre qué es lo que están viviendo en ese momento y conocer aún más de la realidad de los salvadoreños, porque los que estamos metidos en política tenemos que conocer la realidad de los salvadoreños. Tenemos que estar todo el tiempo en el territorio, cercanos a la gente, no solamente en tiempo de campaña, sino que todo el tiempo. Y eso hasta hoy la población lo va a empezar a ver aún más constantemente, ¿verdad? Pero la idea de que va a ser una sola aplanadora en el día de las elecciones, eso no va a ser así. Estamos claros que en el mes de febrero va a ir a una elección el presidente Nayib Bukele, pero estamos claros que las tendencias, las encuestas nos dicen lo que va a pasar en ese tema. No es así para el tema de los diputados. Yo estoy consciente y estoy seguro de que la población también va a evaluar el trabajo territorial, el trabajo de tu perfil, tu reputación, las formas como tú te has expresado, y ya estamos viendo las consecuencias incluso en aquellos diputados que ya no se van a poder reelegir en un segundo periodo por esas mismas actitudes, ¿verdad? Entonces, como partidos políticos creo que tenemos que ser constantes en el tema de propuestas. Las propuestas van a ser muy interesantes cuando se empiecen a escuchar, porque estas tienen que ir concatenadas con las estrategias que algunas Pero identifican dos tipos de actitud frente a un votante, como lo plantea Franklin. Sí, lo que pasa es que está aquel votante que no quiere decir nada, ¿verdad? No se manifiesta en una encuesta. Y el miedoso. O sea, que cree que están conscientes de que su voto es secreto, que no tienen que hablar de ello, que más que todo algunos de tercera edad, un adulto un poquito más avanzado, que todavía tiene ese recelo de lo que es el voto, ¿verdad? Eso no te dicen si sí o no por este o por el otro. Y están los otros también, ¿verdad? Que ellos claramente lo dicen abiertamente, y que bueno, pues, ¿verdad? Para eso también están las encuestas. Fíjate bien, yo te lo voy a marcar. Vamos a tener en realidad
una fuerte tendencia, y yo ya lo veo en las encuestas aparecer. Te dije las 3 bolsones de electores que van a ver. El que está pegado al oficialismo, que se ha reducido sustancialmente. Yo creo que ese votante va a andar rondando el 45%. Ojo con esto. Del efectivo, porque acuérdense ustedes que la elección se marcó, por ejemplo, esta vez presidencialmente, los resultados creo que fueron del 55-56% más o menos, creo que fue. Así fue el resultado con el que ganó el presidente Bukele. Ahora va a bajar esa tendencia, te voy a decir. El segundo bolsón es el que va a votar, al que se le está desprendiendo al oficialismo, ¿ya? Que desde mi perspectiva anda rondando por el 30% para arriba en este momento. Ese no es un votante que ya ganó la oposición, no, tampoco se puede dar cuentas alegres. Ese hay que conquistarlo. Y hay que conquistarlo sobre la base de lo que decíamos acá, es la variable de candidatos. Deben ser candidatos distintos a lo que la gente ha visto. Y la segunda es con buena argumentación y con visión y pensamiento claro de por dónde se deben hacer las cosas, corrigiendo, insisto, lo que se está haciendo hoy. Y el tercero es aquel que en realidad es un votante que está en contra del oficialismo. De acuerdo, los dos que se van a marcar ahora. Lo apasionado en el análisis que me parece que es respetable. Surge la pregunta práctica, pero ¿qué le están ofreciendo nuevamente a ese electorado para de alguna manera estimular su voto? Bueno, principalmente, Sí. bueno, voy a hablar como Cambio Democrático, ¿verdad? Tienes que tener claro primero de quién estás hablando, porque esa sustancia que está ahí es una gente clara. La campaña electoral de la oposición, en este caso, se ha centrado en atacar directamente al presidente por su decisión electoral. Pues sí, pero y eso no, pero eso también no es cierto. Eso te voy a decir por qué no es cierto. Lo que pasa Tu partido ya superó esto. No, pero eso no es cierto. Mira, esa es una manera de acomodar la realidad. Ojo, es distinto. Vos lo que estás haciendo es eco de las demandas de la gente, porque los partidos de oposición no son los que están uniendo a las 11 gremiales más importantes de educadores que han puesto o han establecido un planteamiento claro de cara a las cosas que no se han hecho en educación. Los partidos de oposición no son los que están haciendo que el sector agropecuario eleve la voz y ponga los temas sobre la mesa, porque en realidad estamos en crisis en materia en materia agrícola. Los partidos de oposición no son los que han unido a los sindicatos de salud y a los médicos y a las enfermeras. Hay problemas reales, no nos podemos engañar, no nos podemos tapar los ojos. ¿Qué es lo que estamos haciendo los partidos de oposición? Y sobre este tema, nosotros que vamos a jugar un rol importante, tenemos que estar atentos, escuchar lo que están diciendo los sectores. Eso no es invento nuestro. Estaba escuchando a ciertos opositores, voces opositoras, hablar hasta de insurrección en un contexto de realidad que, pero no sé, es le algo pregunto a ustedes. Lo que yo te decía, que iba a hablar como Cambio Democrático, es de que nosotros lo que sí le estamos claro que le estamos ofreciendo a la población son perfiles idóneos, acorde a lo que exige la investidura para estar en la Asamblea Legislativa. Se han sido cuidadosamente escogidos que representen a diferentes municipios del departamento, que conozcan lo que pasa en el departamento. Ahora bien, lo que están hablando de que la oposición llame hasta la insurrección es lo que yo te decía anoche, pues, ¿verdad? De que a falta de propuestas, a falta de ideas, a falta de acciones reales, a falta de que no se acercan al territorio porque no los quieren en el territorio, a falta de que no cumplen con los perfiles y tienen que meter relleno para poder llegar a llenar sus planillas. A falta de todo eso, se han quedado a querer descalificar al contingente, a querer ponen reparos para que desestimen la candidatura del actual señor presidente de la República, porque sus candidatos no tienen la capacidad para proponer nada. No pueden, no tienen aquello de poder decir, tengo un plan de gobierno para esto y esto, yo voy a resolver el tema de la agricultura, yo voy a resolver el tema de la... No lo tienen. Si no ya estuvieran hablando sobre el tema, porque ellos ya pueden estar en campaña, pero no lo hacen porque no lo tienen. Y segundo, que la falta de esa conexión con la población les está pasando factura. Ninguno de la oposición tiene alguna capacidad para tener ese impacto, carisma o aceptación que tiene el presidente Nayib Bukele hoy por hoy. Y por el lado de todo lo que está pasando, de los problemas que existen, sí es cierto, hay áreas de oportunidad que se deben de mejorar.
Por eso en el segundo periodo se espera de que podamos hacer equipo con los partidos políticos que somos aliados, que estamos con la misma idea de buscar el desarrollo del país, que busquemos la prioridad para la calidad de vida de los salvadoreños, para proponer, para hacer propuestas reales, pero ponerse a decir que no a la seguridad, a la salud, al agua, a decir que no a transformaciones en las comunidades, eso, ¿qué pasa? O sea, es solamente una situación de decir que no, de oponerse a todo. Ellos dicen de que los diputados de Nuevas Ideas son puyabotones, pero también ellos son puyabotones para estar diciendo que no a cada momento. Entonces, yo creo que esa realidad la población ya la detectó, no quiere ese tipo de partidos políticos que lo represente, y estamos seguros de que el día de las elecciones van a aparecer nuevas opciones con reales propuestas que va a convencer al electorado. A ver, ¿qué piensan de ese argumento? Solo pónganle ustedes coco a esto. Es que todo es un montón de palabrerío, francamente, te queda en el aire. Mira, el primero ¿Cuál palabrerío? Todo este rollo que no saben, que ninguno tiene, que no sé cuánto. Ese es puro cuento. Miren, el tema ustedes revísenlo. Quien lo puso en la mesa. Te pregunta. Fíjese, solo te quiero responder. Pero te pregunta. Quien lo puso en la mesa, uno mira en las redes sociales, si el papá de Nayib Bukele es el que establece la tesis de lo que dice la Constitución. Ahora, si me dicen que el papá de Nayib Bukele no sabía de qué estaba hablando y que es un tipo que retrógrado y no sé qué, que no tiene una propuesta, bueno, yo no sé, pero él habla de este tema, ¿sí o no? Lo pone en la mesa, ¿verdad? Pero no está participando. Segundo, no, pero estamos hablando de planteamiento, y ahora voy con lo otro. Miren, si alguien ha presentado propuestas desde hace ratos, es el candidato del Frente, Manuel El Chino Flores, y te aseguro que todos estos candidatos alineados y que andan ahí levitando alrededor de Nayib Bukele y su encanto, porque más parece que es otro concurso de Miss Universo, en realidad ni siquiera han leído las propuestas, pues. Lo único que vieron fue el TikTok donde aparecía el título, y con eso han hecho todo su análisis. Así no funciona la realidad. Nosotros tenemos que ir más allá, conocer los temas, abordarlos en serio, porque solo ir y tratar de descalificar a un candidato porque en realidad se peina de un lado, camina de otro, se pone camisa de un color, no, ese no es el esquema. En realidad ya tenemos que superar y abordar los temas. Insisto, si no le ponen coco a esto, en realidad se van a perder, porque hoy hay que decirle a todos estos candidatos, y te lo digo de verdad con mucho respeto, pero a todos los candidatos que creen que tienen la posibilidad de ganar un espacio en la política solo porque están aplaudiendo a Nayib Bukele, y que Nayib Bukele va en realidad a rebalsar la cantidad de votos y les va a alcanzar para que ellos queden, se equivocan. La gente ya aprobó eso. La gente ya aprobó, y lo primero que en realidad la gente rechaza, y con hartazgo enorme, es el mal papel que han hecho los alcaldes en los tu territorios. reacción a ese por alusión. Mira, lo que pasa es que primero, por respeto, ¿verdad?, la familia Bukele, yo no voy a hablar del doctor, porque eso ya es caer en personalización de alguien que no está aquí, pues, ¿verdad?, que está descansando en paz y que hace poco se celebró su día, pues, ¿verdad?, de haber fallecido, y que también se le hizo una conmemoración. Yo creo que al final de cuentas, primero, yo no soy candidato de Nuevas Ideas, ¿verdad?, por eso a mí no me va a caer ningún rebalse de él, porque lo mío va a ser a base de propuestas, de andar en el territorio y que la gente ya me está conociendo, y eso me interesa más, porque para eso nos metimos, pues, ¿verdad?, para conocer más a la gente, más de lo que lo hemos hecho por más de 15 años. Entonces, para contestarte tu pregunta, yo no pienso que a mí me va a caer rebalse. Yo pienso que me voy a ganar lo que yo me merezco con el trabajo que yo estoy haciendo, con el trabajo responsable que estamos haciendo, y vamos a apoyar lo bueno que se está haciendo en el gobierno, porque así hemos sido siempre. Cambio Democrático siempre ha sido un partido. También hay que criticar lo malo. Permíteme que eso voy. Nosotros siempre hemos sido un partido, desde toda su historia, respetuoso de la ley, amparado a lo que se hace correctamente, acatando todas las resoluciones de la sala. Cuando cancelaron el partido en el 2018, se aceptó y se hizo el esfuerzo para volverlo a levantar, para hacerlo legalmente constituido. Igual las últimas sentencias se han respetado y se van a seguir respetando. Entonces, cuando nos dicen, ¿verdad?, con ese discurso
débil, pues, ¿verdad? De que algunos andamos buscando el amparo de Nayib Bukele, que andamos aplaudiendo todo. Es que mira, o sea, decime qué hizo el FMLN con Sánchez Serén y Mauricio Funes de lo que se está viviendo ahora. No, o sea, el FMLN sí hizo una tregua con pandillas, hasta ya 26 programas de apoyo social. Permíteme. Que este gobierno los ha desmontado. No, porque no tuvieron ningún impacto. O sea, no tuvieron ningún impacto. Si Escúchame. Si no ahí estuvieran todavía en la presidencia. Y eso habla más que cualquier cosa. Bueno, ustedes véanlo. Le quitaron el apoyo social a los adultos mayores. $50 mensualmente recibían. Para él no es un impacto, pero para usted, si ese dinero en realidad no le resolvía, anularon y desaparecieron el programa de becas. Solo le cambiaron nombre y pintaron el edificio, pero las becas nunca llegaron. Si eso en realidad le parece que no es impacto, bueno. Tercero, eliminaron el programa de Ciudad Mujer. No mintas. Si usted en realidad le parece que eso en realidad no tiene impacto, no sé. No mintas. No sé. Mira, parece que ustedes, con todo respeto, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Ah? Te estoy diciendo programas que estaban y desaparecieron. Estás diciendo que no hay becas, que no sé qué. No hay becas, hombre. Solo le cambiaron nombre. Conozco personalmente aproximadamente la única que salió becada fue la sobrina de ¿cómo se llama? Personas de la jefe de gabinete de Nayib Bukele. No era la sobrina, la nuera creo que era, que le dieron una beca de gratis. Es la única beca que hemos escuchado. Ya la obligaron a responder por eso, y está bueno, pues, porque aquí todos tienen que responder. ¿Cuál lo obligaron? Anda a leer lo de la... Ahí está todavía en el despacho a la par del presidente. Pero nadie la ha juzgado por eso, pero le han obligado a través de la ética a devolver. O sea, fíjate cómo caes tú solo en tu propio error. Dijimos, en realidad, si uno no tiene la capacidad de establecer en realidad una postura clara respecto a las críticas, de entrada se descalifica. Si tú casi que me estás diciendo que está bien lo que hizo ¿cómo se llama? La jefa de gabinete, no me acuerdo ni el cargo que tiene. En ningún momento he dicho yo que no, pero casi que la estás defendiendo. Entonces yo digo, no la estoy defendiendo. Por Dios, uno de candidato debe tener claro cuál es el papel que debe jugar. O sea, ustedes tienen la costumbre de personalizar. Nosotros, por me hablaste de programas, te dije de programas. Me dijiste que las becas están. Las becas no están. Las becas están, ahí están. Yo te puedo, si querés, no están las becas, hombre. Porque las tenemos ahí. No están las becas, mira. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que no hay que mentirle a la población que nos está viendo. No están las becas, que no hay. No están. No es cierto. Te estoy diciendo que yo sé que hay, que tengo conocidos que hay. Hay que tener, mire, pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Usted no se crea todo lo que le diga, porque al final de cuentas se están burlando de ustedes. Hay un tema que te voy a traer que va más allá de lo que hemos hablado de este tipo de cosas. Porque tú me dices, el Frente no hizo nada, ya no me dejaste terminar, pero yo en la cola, si ahí hay un montón de programas sociales que este gobierno desapareció, eliminó, anuló. Y vos me decís, no son importantes, no tienen impacto. Perdóname, si para la gente son súper importante, es fundamental lo que tenía en realidad en programas sociales. Por eso es que hoy tenemos un retroceso en materia de incremento de la pobreza. Las cifras en materia de pobreza han crecido. ¿Por qué? Porque no hay una dinámica económica que haga que el país crezca, que la economía familiar y la economía de la gente en realidad encuentre por dónde oxigenarse. Y entonces lo que vas a tener, hay que apoyarlo. Desde que ¿O vos crees que no hay que tener programas sociales? No, claro que sí, pero bien hecho. ¿Y cuáles son los que tienen ahora? ¿Cuáles son los que tienen ahora? Yo no vengo a hablar de programas del gobierno. Son candidatos. ¿Cuáles son los programas que tienen ahora? ¿Cuáles son los programas sociales que este gobierno ha puesto? ¿Sabes por qué no puedes? ¿Sabes por qué no puedes decirlo? Porque no hay. No hay. Hay un montón de proyectos sociales. Este gobierno se ha quedado desde el momento que vos pones a la Plan Cucatlán, se llamaba Plan Cucatlán y ahora se llama Plan Éter. Desde el momento que vos pones una computadora, las lempitas chinas, ¿verdad?, que se arruinaron como los 3 meses, contra las tablets y contra las computadoras HP que le has dado a los niños en los programas de educación, estando cerca del magisterio. Eso es un programa también, es algo que ha beneficiado a cientos de miles de niños y de estudiantes. O
sea, desde ahí podemos ver una gran diferencia entre los proyectos y los programas sociales que ustedes tenían a lo que se está haciendo canalizadamente y directamente. Voy a hacer una pausa comercial, 7:48 minutos y regresamos con el debate. Tenemos ahí una pausa y seguimos un poquito más entendiendo y comprendiendo la esencia del debate que tienen ustedes sobre la base de las propuestas que el país necesita tener, ¿verdad? Obviamente el área social debe ser hay un eje aspectos importante que necesitamos también abordarlo para conocerlos desde la perspectiva de ustedes. Proyecciones en la Asamblea Legislativa. 7:48, pausa y regresamos con más. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Tiene posibilidades de entrar a la Asamblea Legislativa, sobre todo por el nuevo sistema, la nueva fórmula de fórmulas políticas que van a entrar para tener un solo partido, Isaac? Sí, como se decía en su momento, y es lo que hemos invitado a los candidatos de oposición también a que los hemos retado prácticamente a que lo hagan, que es que si quieren hacer cambios dentro de la Asamblea y quieren cambiar y corregir, como ellos dicen, que trabajen, ¿verdad? O sea, si ellos dicen que tienen mucha gente siguiéndolos, las encuestas no dicen eso, pues, ¿verdad? Que es un mapa del momento. Ok. Pero sí cabe la posibilidad. Chance porque pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tu planteamiento y el del otro? Por el debate que tenían anteriormente, un televidente pregunta. ¿Cuál es la diferencia? No, yo creo que hay que apostarle al tema social. Se ha desmontado aquí. No, preguntan cuál es la diferencia entre ambos por el debate que tenían anteriormente. Dice. Es que yo lo que no, te voy a decir que es lo, y a la pregunta que hacen, miren, uno puede ser en realidad un candidato, pero tenemos que poner las cosas en su lugar, no podemos estar aplaudiendo todo, hombre, y decir que todo está bien, que no hay cosas que se hacen mal, y no escuchar a la ¿aplaude gente. Todo? Yo lo veo que sí, si casi felicita a la ¿cómo se llama? Funcionaria ahí. No, eso es lo que pasa cuando solo venís a entrevistas para el momento y no seguís las entrevistas y no conoces a los candidatos. Yo he dicho muchas veces que hay áreas de oportunidad que se deben de trabajar. He dicho que en agricultura hay que mejorar. He dicho que en el tema... Pues hay que hacerlo casi de cero. En el tema del régimen de excepción hay que mejorar también, ha venido a traer seguridad y es lo que la gente quería desde antes. Pues no cositas que no. Pues, hay que llevarlo a política pública. Hay que llevarlo, exactamente, hay que llevarlo a transformarlo a leyes, a poder trabajar en conjunto y poder llegar a trabajar en equipo con quien sea la bancada oficial, pues, ¿verdad? Porque esto no es solamente hoy. O sea, todos los políticos, dependiendo del escenario en el pero en el fondo, yo lo que te digo, trabajando, hay que hacer equipo. No, pero yo lo que digo, Isaac, es que uno no puede terminar siendo, ¿cómo se llama? Alguien que no logra tener en realidad una visión y un análisis crítico de lo que está haciendo un gobierno. Un gobierno es en realidad la instancia que administra el ejercicio público y uno no puede estar aplaudiendo todo solo porque a mí me gusta el presidente o en realidad creo que es una persona amable. No, uno tiene que ver el ejercicio público, si en realidad responde o no responde, y de entrada te lo digo, por ejemplo, nos presentaron un plan que se llama Plan Cuscatlán y en realidad se volvió éter, nada. Te estoy diciendo que del Plan Cuscatlán no hay ni siquiera un 10% que sea prestarle la guitarra falso. Siempre ¿Va? Sí, entonces no dice. Por eso yo voy a contestar la pregunta. Lo he demostrado en muchas entrevistas y en muchos espacios en que yo no aplaudo todo. Yo estoy consciente de que hay áreas que se deben de mejorar, pero resalto y aplaudo todo lo que El Salvador ha logrado en temas de seguridad, en temas de vivir en paz, en el tema de la pandemia, incluso fue bien manejada. O sea, hay temas que aunque la oposición no lo quiera tocar y solo se fija en lo malo, que ahí es lo que yo digo, que el problema de la oposición es que solo dice no y tampoco no proponen. Es el caso de Franklin acá como te estoy opositor. Diciendo que hemos presentado propuestas. Las veces que yo lo he escuchado y las veces que lo he podido ver, yo nunca he visto que él diga que sí está bien el tema de seguridad y que no he visto que esté de acuerdo de que la gente ahora viva en paz. Yo no he visto que él diga así abiertamente que lo felicita al presidente Nayib Bukele por el manejo de la pandemia. Entonces, desde ahí solo decir que no, eso también es una situación bien recalcitrante en donde te ponen una mala posición, porque también las encuestas, la gente lo que está diciendo es de que quieren seguir este tipo de situaciones. Volvés al argumento, al argumento. Te quedas en un argumento que al final, yo creo que iba bien, va.
Pero fíjate con qué he terminado que las encuestas. Lo que pasa es que el tema no se trata de encuestas. El punto es resolvemos que ahí están las encuestas o no resolvemos los problemas de la gente. Te digo, entonces, porque el chino no está proponiendo nada. Por Dios. El capirucho, la sopa de pata. No. ¿Cuáles son esas propuestas? Ese ya es el plan querer bañarse. Que estábamos hablando. Ese es querer bañarse de supuestamente el rebalse que va a tener. No, porque yo lo estoy diciendo equivocación. Como yo no estoy diciendo nada. No, está repitiendo el mismo discurso del oficialismo. No es el mismo discurso. Hasta ahí perdés personalidad no y es el criterio. Mismo discurso. Casi que ya te digo que te estoy diciendo. que te vas si tú me decís eso porque no te gusta mi opinión, no estás respetando mi opinión y querés descalificar mi opinión porque no tenés recursos para decir otra cosa, entonces yo lo siento mucho. No, yo te digo, está bien, puntual. Te lo respeto. Puntual. Pero la cuestión se es llama que esto, mira. hay gente que eso es lo que quiere. Que ustedes no lo quieran y que ustedes estén tratando de descalificar la opinión de la gente. La agenda del país. Un candidato a diputado que hacía, ¿qué? 7 de la Libertad. El 15. 15, va. La agenda de país requiere más que encuestas. Entonces, lo que te estoy diciendo que son mapas actuales de lo que la gente está pidiendo. ¿Mapas de qué? Que ya te cambiaste de agenda. No. ¿Mapas de qué? No voy a caer en ese Los problemas tuyo. de la gente requieren más que leer encuestas. Sí, claro que sí. O sea, no estamos diciendo que las encuestas son todo. Convertirse diciendo que es un mapa en una alternativa. Lo que pasa es que requiere más que aplaudir a Nayib Bukele. No huele ni no pinta. ¿Quién? ¿Verdad? El chino. El chino no pinta. Fíjate, entonces, eso de entrada te está yendo mal. Por eso te estoy diciendo que las encuestas son un mapa del momento, de lo que se está viviendo actualmente. Y lo que se está viviendo es totalmente diferente a lo que tú quisieras que pasara. ¿Pero cuáles encuestas, pues? ¿La de hace 2 meses y medio? Todas. ¿Pero todas. cuál? Dame, pues. Todas. La Cigalub, la Gavidia, pues sí, de hace 2 meses y medio. Varias. O sea, mira, la de la tecnológica, la de la UCA, volvamos a ponerle sentido a la conversación, porque creo que te perdiste. No, te voy a decir, hablar de que somos que aplaudimos y que no, y te estoy diciendo que no, le contestamos al ciudadano. La diferencia es esa. Yo te dije, yo aplaudo lo bueno, hago observación de lo que volvamos a ponerle sentido a la ¿Cómo piensa el candidato del FMLN remontar lo que no pudieron haber hecho en 10 años? Se preguntan acá. Ese es lo que insisto. Vas a decir que el ciudadano también se quiere bañar de lo de rebalse de lo de la oficialismo, o sea, respetar. Relájese, no se moleste. En realidad creo que lo que te estoy diciendo te va a ayudar para que reflexiones y mejores lo que estás haciendo. Pero miren, en realidad yo creo que la gente va entendiendo cada vez más lo que tenemos ahora, y hasta el mismo presidente lo ha dicho en varias ocasiones. Creo que aquí en tu programa lo dijo una vez también, Neto. Dice, un político no puede pasar todo el tiempo echándole la culpa a otros de las cosas que no ha logrado hacer él. Está bien que pase 5 meses, 3 meses, 6 meses y hasta 1 año, creo que dijo. No te responsabilizas. Pero ya después de eso es responsabilidad de él. Y si no te responsabilizas por lo que hicieron miembros de tu partido, del cual ahora tú no te responsabilizas de eso. Entonces digo, ¿por qué te digo esto? Porque este concepto, este manejo, en realidad es un manejo instalado, que es parte de la campaña y la propaganda oficial. Es decir, no hicieron nada y el país y la historia nació el día que Nayib Bukele llegó. Ese es un poco lo que han tratado de vender. Y en realidad cuando empezás a explorar de manera fina, entre líneas, te das cuenta que más allá del tema de seguridad, este gobierno ha sido una lista de temas a medias y temas fracasados. Y dentro de eso hay una cantidad de cosas como la DOM, como el Chivo Wallet, como el Bitcoin, como el tema de las ofertas en materia de educación. Ha cerrado, ofrecieron que iban a construir nuevos sistemas para la Universidad Nacional, no lo hizo. ¿No te responsabilizas de lo mal que se hicieron en 10 años? De lo que pueden ofrecer? Mira, te voy a decir esto, mira. ¿Sí? Cuando uno dice que no hizo nada los gobiernos anteriores, de entrada estás hablando en un absoluto que no puedes completarlo. Insisto, el gobierno anterior dejó instalado más de 26 programas sociales que han sido de gran impacto y que ayudaron de manera importante, relevante, a reducir los niveles de pobreza. Creó una serie de plataformas. De hecho, te voy a decir, la gran cantidad de obras que este gobierno actual ha entregado fueron proyectos que quedaron en desarrollo
desarrollo cuando cerró este gobierno. Ok, Entonces Isaac, uno dice, análisis muy poco concluyente. habrá que decirlo. Por eso el tema hay que manejarlo bien, ¿verdad? Ok, Isaac. Y se robó 183 millones de la gente, de los salvadoreños. Pues mira, ¿Quién? El gobierno anterior, ¿Quién? Sánchez Serén. Vaya. Este tema que dice... concluyente. Este tema Bueno, yo que dice... agradezco de verdad el espacio que tú nos das, Neto. Yo creo que aparte de que disentimos en algunas opiniones, yo creo que ha sido un buen debate, un buen espacio que la gente pueda conocer realmente las posturas de cada partido también que estamos representando, pues, ¿verdad? Sí. Yo como Cambio Democrático lo he dicho muchas veces, el tema de propuestas, de trabajar en equipo, de aquello que se tiene que mejorar, trabajar para mejorarlo. Les agradezco. Y en eso estamos. Les agradezco a ambos y siempre los tengo ahí pendiente digamos en la agenda hoy, para poder conocer sus puntos de vista. El tiempo se me fue, son las 8 en punto. Gracias, Franklin, gracias, saludo, Isaac. Sí, por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.